¿Qué encontraste en un bosque o carretera que te hizo huir sin mirar atrás? Me encontraba en el bosque de Shelor Woods, un lugar que siempre había oído mencionar en historias entre susurros, sobre todo en la ciudad donde vivía. Es uno de esos sitios donde la gente evita ir sola. La niebla comenzaba a ascender entre los árboles y el sol se filtraba débilmente entre las hojas caídas, creando sombras alargadas que hacían que el bosque pareciera un laberinto sin fin. Pero yo no creía en esas historias. Mi intención era desconectar de todo por un rato, caminar sin rumbo fijo y disfrutar de la tranquilidad que solo el bosque podía ofrecer. No había más ruido que el crujir de las hojas secas bajo mis botas y el canto lejano de algunos pájaros. No sabía que este paseo sería el más extraño de mi vida. Mientras me adentraba más en el bosque, los senderos se volvían menos definidos, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. No era mi primer paseo por bosques remotos, pero había algo diferente en el ambiente, algo que no me dejaba completamente tranquilo, una sensación que no se podía identificar claramente, pero estaba presente. Entonces, al dar un giro entre un par de árboles, vi algo que me hizo detenerme en seco. Una pequeña choza, o lo que quedaba de ella. Estaba construida de manera rudimentaria, con madera vieja y troncos caídos. Me acerqué lentamente, sintiendo que mi curiosidad me empujaba hacia ese refugio improvisado, pero algo en mi interior me decía que debía ser cauteloso. Sin embargo, el deseo de descubrir algo diferente, algo que no se viera todos los días, pudo más. Me asomé a través de las maderas rotas y me di cuenta de que dentro no había más que un par de sillas viejas, cubiertas de polvo y telarañas. No había nada fuera de lo común, al menos en apariencia, pero mientras observaba más de cerca, algo en el aire cambió. El lugar, que parecía abandonado hacía tiempo, no tenía el tipo de abandono que uno esperaría. Había algo raro. Como si en algún momento reciente, alguien hubiera estado allí. O tal vez aún no estuviera. Fue entonces cuando lo vi, marcas extrañas en el suelo y las paredes, líneas que no seguían ningún patrón lógico, como si algo o alguien hubiera intentado escribir algo en el aire mismo, pero de una manera grotesca y desordenada. Decidí dar un paso atrás, pero no lo hice con la misma calma con la que había llegado. Una incomodidad profunda comenzó a invadir mi estómago y una sensación de ser observado se apoderó de mí. Me di vuelta para regresar por el sendero, pero algo me hizo detenerme de nuevo. En el borde del bosque, entre las sombras de los árboles, una figura se recortaba contra la poca luz que aún quedaba. Era una figura humana, de pie, observándome. El corazón me latía con fuerza, pero lo que más me desconcertó fue su postura, no parecía natural. Estaba demasiado rígida y sus movimientos eran lentos, casi espasmódicos, como si no pudiera moverse libremente. La figura no decía nada. No se movía. Simplemente me miraba. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que tal vez se trataba de alguien más que había ido al bosque a disfrutar del día. Pero la forma en que me miraba no era humana. No era una mirada curiosa ni amistosa, sino algo mucho más profundo, como si pudiera ver directamente dentro de mí. Era una mirada vacía, sin emociones, como si la persona que estaba allí no estuviera completamente presente. Mi respiración comenzó a acelerarse y la incomodidad que sentía se convirtió en miedo real. Traté de dar un paso atrás, pero algo en mi interior me decía que debía irme de inmediato. No me atrevía a moverme demasiado rápido, no quería llamar la atención de la figura ni parecer paranoico. Pero a medida que me alejaba, no podía evitar echar miradas furtivas hacia atrás. La figura seguía ahí, quieta, y me parecía que, a medida que avanzaba, la distancia entre nosotros no aumentaba. Como si estuviera acercándose lentamente, sin moverse realmente. Sentí la presión del aire aumentar y mis piernas comenzaron a temblar. Un golpe de miedo me invadió y, sin pensarlo, aceleré el paso. Mi corazón latía con fuerza, tanto que parecía que todo mi cuerpo vibraba con cada latido. No quería mirar atrás. Sabía que si lo hacía, algo más podría pasar, algo aún más aterrador. Solo corrí a través de los árboles, entre las ramas bajas que rasguñaban mis brazos y mi cara, sin detenerme.
El sonido de mis propios pasos me llenaba los oídos, pero no era suficiente para ahogar el miedo que sentía. No sabía qué estaba pasando, pero el instinto me decía que tenía que huir, que si no lo hacía, no sería el único en el bosque esa noche. Al llegar al borde del bosque, mis piernas estaban agotadas, pero no me detuve. Corrí hasta llegar al estacionamiento donde había dejado mi coche, sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido del viento entre los árboles me perseguía, y una parte de mí temía que algo estuviera siguiéndome. Estaba fuera del bosque, pero el miedo seguía apoderándose de mí. Finalmente, cuando encendí el coche y comencé a conducir de regreso a la ciudad, me di cuenta de que mi respiración seguía acelerada. La sensación de ser observado no se desvaneció, y aunque ya estaba a salvo, algo dentro de mí sabía que lo que había experimentado no era normal. La imagen de la figura en el borde del bosque quedó grabada en mi mente, y aún hoy, años después, no sé qué fue lo que vi en realidad. No volví a Shelor Woods. De hecho, evité cualquier bosque durante un largo tiempo. No sé si lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Solo sé que nunca volví a acercarme a un lugar como ese sin una razón de peso. Y cada vez que escucho historias sobre el bosque, un escalofrío recorre mi cuerpo, porque sé que hay cosas en esos lugares que no deberían ser exploradas. Si te está gustando, suscríbete. Había algo extraño en ese día, pero no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Estaba acostumbrado a salir a correr por la mañana, al amanecer, cuando las calles aún estaban vacías y el aire era fresco, limpio. No era un corredor profesional ni nada por el estilo, pero disfrutaba de la tranquilidad de esas primeras horas del día. El sonido del viento entre las hojas, el crujir de las ramas bajo mis pies y, lo más importante, la soledad. Vivía en una ciudad pequeña, en las afueras, y al no haber mucha gente, podía recorrer los senderos cercanos al bosque sin temor a encontrarme con nadie. Pero ese día, algo me hizo dudar. Recuerdo que, como de costumbre, comencé mi ruta habitual por el sendero que se adentraba en el bosque cercano. Era un sendero bastante conocido por los corredores locales, uno que muchos de ellos utilizaban por su tranquilidad y belleza natural. A pesar de las historias que rondaban sobre ese lugar, sobre aquellos que aseguraban haber tenido encuentros extraños allí, yo nunca había sentido nada fuera de lo común. Pero ese día, la atmósfera era diferente. El aire estaba más denso, como si algo estuviera esperando a suceder. Sin pensarlo mucho, seguí adelante. Era una mañana nublada, y la luz del sol apenas alcanzaba a filtrarse entre las copas de los árboles. Al principio, todo parecía normal. Mi respiración era constante, mis pasos rítmicos. Pero mientras avanzaba, me di cuenta de que el sendero, que siempre me había parecido tan familiar, comenzaba a sentirse más estrecho y oscuro. De alguna manera, las sombras parecían más profundas y el silencio era casi absoluto, salvo por el crujido ocasional de una rama bajo mis pies. Pensé que era simplemente mi mente jugando trucos, como cuando uno se siente incómodo en un lugar familiar por razones que no puede explicar. Luego lo vi. A lo lejos, a unos pocos metros de distancia, en medio del sendero, algo me llamó la atención. Había una figura estática, inmóvil. Al principio, pensé que era una broma o alguna de esas personas que se visten de manera extraña para llamar la atención, pero al acercarme más, mi corazón dio un vuelco. Era un payaso, parado en medio del camino, con un globo rojo en la mano. La figura parecía completamente fuera de lugar en ese contexto. Su ropa era colorida, pero desgastada, su maquillaje estaba desordenado, y sus ojos estaban vacíos, sin vida. No era el tipo de payaso que uno esperaría ver en un circo o en una fiesta de cumpleaños. Este era un payaso extraño, casi macabro. Intenté convencerme de que simplemente estaba viendo mal, de que tal vez era alguien disfrazado para hacer una broma, pero había algo en la atmósfera que no encajaba. Mientras me acercaba, la figura no se movía, no hacía ningún ruido. Era como si estuviera esperando algo, o peor aún, esperando a alguien. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que no podía controlar. Aún así, decidí seguir adelante.
Después de todo, no era más que un payaso. O eso creía. Cuando estuve a unos pocos metros de distancia, la figura comenzó a moverse, pero no de la manera en que lo hace un ser humano. Giró lentamente la cabeza hacia mí y en ese instante, la incomodidad se convirtió en terror puro. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían mirarme fijamente, como si estuviera observando cada uno de mis movimientos, esperando que hiciera algo, cualquier cosa. La sonrisa que adornaba su rostro estaba torcida, más grande de lo que sería normal, y sus dientes, manchados y amarillentos, brillaban con una intensidad extraña bajo la poca luz que llegaba a través de las ramas. Era como si la sonrisa estuviera hecha de una forma que desafiaba toda lógica, como si no fuera humana, como si su rostro no estuviera diseñado para sonreír de esa manera. No pude moverme, no podía apartar la vista de esa cosa. En mi mente, todo se nubló. Mi cuerpo estaba congelado en su lugar, y mi corazón latía con una fuerza tan brutal que me hizo sentir que el sonido retumbaba en mi cabeza. Fue entonces cuando el payaso, lentamente, levantó su mano y extendió el globo hacia mí. El globo era rojo, demasiado rojo, como si hubiera sido inflado con algo más que aire. La escena era tan surrealista que sentí un sudor frío recorriendo mi espalda. En ese momento, algo dentro de mí reaccionó. No sé si fue el instinto o el miedo abrumador que me invadió, pero de alguna manera mis piernas comenzaron a moverse, a dar pasos hacia atrás. Sin pensarlo, comencé a retroceder, sin dejar de mirar al payaso. No sabía por qué no corría, tal vez era el temor a que al hacerlo, la situación se volviera aún más peligrosa. Cada paso que daba hacia atrás parecía hacer que la distancia entre nosotros no aumentara, como si él estuviera avanzando tan lentamente como yo, pero de alguna manera estaba más cerca de lo que pensaba. Fue un juego de perspectivas que me dejó completamente desorientado. Mis manos temblaban y mi respiración se volvía más y más difícil. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Qué estaba haciendo un payaso en medio de un sendero solitario en el bosque? El miedo creció tan rápido que comenzó a nublar mi juicio. Decidí que ya no podía quedarme allí, que algo no estaba bien. Fue como si el payaso estuviera esperando que hiciera algún movimiento en falso, algo que le diera el pretexto para acercarse más. Y en ese momento, mi cuerpo reaccionó completamente. Sin mirar atrás, empecé a correr. No sabía si él se estaba moviendo o no, pero no podía quedarme allí ni un segundo más. Corrí sin detenerme, sintiendo que el aire golpeaba mi rostro, el sonido de mis pasos aplastando las hojas bajo mis pies. No me atreví a mirar atrás ni una sola vez. La sensación de ser seguido, de estar siendo observado, me consumía, pero no podía detenerme. Cada vez que intentaba calmarme y pensar con claridad, una sensación de peligro más grande me invadía. Solo corrí. Cuando finalmente llegué al final del sendero, ya casi al borde del bosque, me detuve a recuperar el aliento, pero mis piernas seguían temblando. El miedo seguía dándome vueltas en el estómago y el sonido de mi respiración era todo lo que podía escuchar. Miré alrededor, esperando ver al payaso, pero no había rastro de él. No sé si fue mi imaginación o si realmente estuve en peligro, pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció hasta que llegué a mi coche. Con las manos temblorosas, encendí el motor y me alejé rápidamente del bosque. No volví a correr por esos senderos. No volví a acercarme a ese lugar. De hecho, cada vez que paso cerca del bosque, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No sé qué vi aquel día, pero algo me dice que no era solo un payaso. Algo no estaba bien, y aunque no sé qué fue, sé que no quiero volver a saberlo. Siguiente historia. Soy oficial del servicio forestal desde hace más de 10 años y aunque la mayoría de las veces el trabajo en los bosques es tranquilo, no puedo negar que he vivido situaciones que me han puesto los pelos de punta. Sin embargo, lo que ocurrió aquel día en Shelor Woods fue algo que jamás podré olvidar. El tipo de experiencia que cambia tu forma de ver las cosas para siempre. Era un día normal en el trabajo. Hacía mi ronda habitual en una de las zonas más remotas del bosque, donde los senderos no son frecuentados por muchos, si no es que por nadie.
La mayoría de las personas no se atreven a adentrarse en esa área porque hay rumores sobre extrañas desapariciones y sucesos inexplicables. Pero yo, acostumbrado a los árboles, los animales y la soledad, nunca les di mucha importancia. Siempre creí que todo se reducía a viejas leyendas urbanas, historias contadas alrededor del fuego para espantar a los turistas. Aquel día, sin embargo, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Era alrededor de las 4 de la tarde cuando empecé a adentrarme en una parte del bosque menos conocida. Estaba buscando una antigua ruta de senderismo que había sido abandonada hacía años debido a la falta de mantenimiento, pero aún tenía que asegurarse de que los carteles indicativos estuvieran en su lugar y que no hubiera peligros inminentes. El sol empezaba a ponerse y la luz era tenue entre los árboles. Era un ambiente perfecto para trabajar. Mientras me adentraba en el bosque, algo llamó mi atención. Al principio pensé que era solo una ilusión óptica o alguna trampa de mi mente debido al cansancio, pero cuando me acerqué un poco más, vi que no era un espejismo. Frente a mí, a unos 50 metros de distancia, había una escalera. Una simple escalera de madera, colocada verticalmente contra un árbol. Era una visión desconcertante. ¿Quién podría haber dejado una escalera aquí, en medio de la nada, en un lugar tan remoto? No había sendero cerca, no había construcciones visibles. Simplemente una escalera, apoyada contra un árbol, como si estuviera esperando a que alguien la usara. Me acerqué, cauteloso, y pude ver que la madera de la escalera era vieja, estaba desgastada y parcialmente cubierta por musgo y hojas. No parecía haber sido colocada allí recientemente, lo que hacía la situación aún más extraña. Miré alrededor para ver si encontraba alguna pista sobre de dónde había venido o quién la había colocado allí, pero no vi nada más. Ningún campamento cercano, ninguna señal de actividad humana reciente. Con algo de inquietud, empecé a caminar en círculos alrededor de la escalera, buscando algún tipo de explicación. ¿Era una broma de algún senderista? ¿O tal vez un objeto perdido por alguien que había decidido no cargar con él más? Ninguna de estas respuestas me convenció y empecé a sentir que el ambiente a mi alrededor estaba cambiando. No era que el lugar fuera particularmente siniestro, pero había una sensación en el aire, una presión, como si el espacio mismo estuviera más denso de lo normal. Decidí que ya había pasado demasiado tiempo examinando una simple escalera y comencé a caminar de regreso hacia mi vehículo, tratando de sacudirme esa sensación incómoda. Pero antes de darme vuelta, algo me hizo detenerme. Fue un sonido, sutil pero claro, algo como un crujido, que provenía de la dirección de la escalera. Al principio pensé que podría ser un animal, tal vez un ciervo o algún otro ser del bosque. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que, mientras miraba hacia la escalera, la madera comenzó a moverse. No de manera natural, como si un viento fuerte la hubiera golpeado, sino más bien como si alguien estuviera empujando la base de la escalera. Mi respiración se aceleró. No podía creer lo que estaba viendo. El aire se volvió más pesado, y el crujido de la madera se convirtió en algo más claro, algo más intencional. Entonces, en un parpadeo, la escalera se inclinó hacia adelante, casi como si estuviera siendo usada, como si alguien estuviera subiendo por ella. Pero no había nadie allí. El miedo que sentí fue instantáneo, un miedo primitivo que no pude controlar. Mi instinto me dijo que debía irme, que algo no estaba bien, pero mi curiosidad me obligó a quedarme por un segundo más. Fue el peor error que pude haber cometido. De repente, como si algo hubiera activado un mecanismo invisible, una sombra apareció detrás de la escalera. No era una sombra normal, no se proyectaba como lo haría una persona o un animal. Era más como una mancha oscura, densa, que parecía engullir la luz alrededor de ella. La figura, si es que se le puede llamar así, era borrosa, indefinida. Parecía flotar, moverse sin un sentido claro, pero lo peor de todo es que estaba cerca, demasiado cerca. El aire se volvió frío, y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensarlo, me di la vuelta y comencé a correr. No miré atrás ni una sola vez, solo corrí, tropezando con las raíces de los árboles y el suelo irregular del bosque.
Mis piernas se movían casi automáticamente, mientras mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué era esa sombra? ¿Qué había sido esa extraña sensación? No podía explicarlo. Estaba en shock, pero el terror me impulsaba a seguir corriendo, a alejarme lo más posible de esa escena. Al llegar a mi vehículo, me lancé dentro y encendí el motor rápidamente. La sensación de estar siendo perseguido me atormentaba. Miré por los espejos retrovisores, esperando ver algo, alguna señal de que no estaba solo, pero no vi nada. La carretera era ahora mi único refugio, y aunque el vehículo estaba en movimiento, no me sentía a salvo. La sombra de la escalera seguía persiguiéndome en mi mente. Nunca volví a ese lugar. Nunca volví a Shelor Woods. Lo dejé atrás, junto con el extraño recuerdo de aquella escalera y la sombra que parecía salir de la nada. Con el tiempo, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, producto de la fatiga o el estrés. Pero en el fondo, sabía que lo que vi, lo que sentí, no era algo que pudiera explicarse tan fácilmente. Cada vez que paso cerca de ese bosque, una sensación extraña me embarga. Como si algo, o alguien, aún estuviera esperándome allí, entre los árboles. Y aunque las leyendas sobre ese lugar siempre me parecieron supersticiones, hoy sé que algunas historias no son solo cuentos. Algunas historias son advertencias. Siguiente historia. No soy alguien que cree en supersticiones ni leyendas locales, pero esa vez, algo pasó que me hizo cuestionarlo todo. Esta es la historia de lo que ocurrió en el llamado Bosque Maldito, y cómo, después de lo que sucedió, ya nada fue igual. Era un grupo de amigos, como cualquiera que decide escapar de la rutina de la ciudad por un fin de semana. Habíamos planeado acampar en un lugar apartado, en un bosque que, según muchos, tenía una mala fama. Los lugareños siempre hablaban del Bosque Maldito como un lugar que debía ser evitado, pero siendo jóvenes y aventureros, decidimos que era el lugar perfecto para pasar unos días rodeados de naturaleza. El hecho de que nadie se atreviera a acampar allí nos dio aún más ganas de ir, como si estuviéramos buscando un desafío. Todos sabíamos de las desapariciones que habían ocurrido en el pasado, pero las historias eran tan vagas y dispersas que no nos tomamos en serio las advertencias. Llegamos por la tarde, después de unas horas en coche, y empezamos a montar las tiendas de campaña cerca de un pequeño arroyo, al borde del bosque. Estábamos en un área conocida por algunos excursionistas, pero según la gente del pueblo cercano, nadie había ido realmente lejos, ya que el interior del bosque se consideraba peligroso. Sin embargo, no nos importó mucho, estábamos emocionados por explorar, por ser los primeros en adentrarnos en lo que el pueblo evitaba. El primer día pasó sin incidentes. Pasamos el tiempo entre bromas, caminatas cortas y juegos, con la sensación de libertad que solo el estar lejos de la ciudad puede brindar. La noche, sin embargo, trajo una atmósfera más pesada. Mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, el silencio del bosque parecía profundo, casi opresivo. A medida que las horas pasaban, nos empezamos a sentir incómodos, como si algo estuviera observándonos desde las sombras, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, esperando. Fue una sensación que solo apareció al caer la noche, como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando, observando. El segundo día, uno de nosotros, llamado Mark, decidió adentrarse más en el bosque. Era el más aventurero del grupo, siempre buscando algo más allá de lo evidente. Nos dijo que quería explorar una zona más profunda, un área de la que habíamos escuchado rumores. Al principio, le dijimos que no lo hiciera, que el bosque no era un lugar para adentrarse sin guía, pero Mark no escuchó. Estaba decidido. Así que, con una sonrisa desafiante, se internó entre los árboles y nos dijo que regresaría en unas horas. Pasaron las horas, y Mark no regresaba. Al principio, pensamos que estaba simplemente explorando más de lo que había planeado, pero conforme el tiempo pasaba, comenzamos a preocuparnos. A las 3 horas de su partida, ya estábamos buscando por el borde del bosque, llamándolo en voz alta, pero no había respuesta. La sensación de incomodidad que nos había invadido la noche anterior comenzó a intensificarse. Algo no estaba bien. Nadie quería decirlo,
pero todos lo pensábamos, algo había pasado, algo malo. No podíamos dejar de pensar en las historias que habíamos escuchado en el pueblo, sobre personas que simplemente desaparecían sin dejar rastro, como si el bosque las hubiera tragado. Decidimos buscar más adentro, pero las sombras del bosque parecían más densas, más oscuras de lo que recordábamos. Cada paso que dábamos nos parecía que nos estábamos adentrando en un lugar ajeno, que no pertenecía al mundo real. Era como si el bosque estuviera cambiando a medida que nos movíamos, como si algo nos estuviera guiando hacia un destino del que no podíamos escapar. Llamamos a Mark por su nombre, pero la respuesta fue solo el eco vacío del bosque. Las horas pasaron y la desesperación se apoderó de nosotros. La oscuridad estaba comenzando a caer nuevamente y el aire frío empezaba a calar nuestros huesos. Cuando ya habíamos recorrido más de lo que pensábamos posible, llegamos a una zona más profunda del bosque, un lugar donde los árboles crecían de forma más densa, como si formaran un techo natural que bloqueaba cualquier luz. Y fue allí, entre las sombras, donde encontramos algo que ninguno de nosotros esperaba. Mark estaba allí, de pie, con su espalda hacia nosotros. Parecía que nos había estado esperando. Su figura estaba completamente rígida, como si no se moviera. Su ropa estaba sucia y su cabello estaba enredado, pero lo más extraño de todo era su rostro. No había expresión alguna en él, no parecía tener ningún tipo de conciencia. Era como si estuviera en un trance profundo, o como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera en otro lugar. Nos acercamos lentamente, pero al hacerlo, una sensación de malestar se apoderó de nosotros. Era como si una fuerza invisible nos estuviera empujando hacia atrás. El aire se volvió espeso, como si el mismo bosque nos estuviera haciendo retroceder. Nos detuvimos a unos pocos metros de Mark, pero él no nos miraba, no se movía, solo estaba allí, inmóvil, como una figura perdida en el tiempo. Fue entonces cuando uno de nosotros, Alex, decidió acercarse más. Apenas había dado un paso cuando escuchamos un ruido extraño. Un crujido, como si algo estuviera moviéndose entre los árboles. Todos nos volvimos a mirar, y en ese momento, el aire se cargó de una tensión indescriptible. Un sonido profundo y gutural llenó el espacio, como un susurro distante que parecía provenir de todas direcciones. Fue entonces cuando Mark, sin previo aviso, se giró bruscamente hacia nosotros. Su rostro, antes vacío, ahora mostraba una expresión que ninguno de nosotros pudo describir. No era miedo, no era ira, era algo peor, algo que no pertenecía a un ser humano. Nos quedamos paralizados, mirando cómo su cuerpo se retorcía de una manera antinatural. Fue como si su ser estuviera siendo tomado por algo, algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba allí, observándonos. En ese momento, la figura de Mark se desvaneció en una sombra densa y todo quedó en silencio. Al principio, pensamos que estaba bromeando, pero cuando miramos de nuevo, ya no estaba. Había desaparecido. El miedo se apoderó de nosotros y sin pensarlo más, corrimos de regreso al campamento. Pero cuando llegamos, la noche nos envolvió de inmediato. La oscuridad era más profunda de lo que recordábamos. Nadie dijo nada en el camino de vuelta. Estábamos aterrados, sabíamos que algo no estaba bien, pero ninguno de nosotros se atrevió a hablar. La sensación de ser observados no desapareció. Algo nos seguía, algo que no sabíamos qué era. Pasaron semanas antes de que nos atreviera a hablar de lo que había sucedido, pero ninguno de nosotros pudo dar una explicación. La desaparición de Mark fue oficialmente registrada como una pérdida, pero nunca hubo evidencia de su paradero ni señales de que se hubiera ido por su cuenta. Y lo peor de todo es que, a pesar de todo el esfuerzo por buscarlo, nunca encontramos nada. Desde esa noche, el bosque dejó de ser solo un lugar para explorar. Se convirtió en algo más, algo que nos miraba desde las sombras, esperando, vigilante. Y aunque pasaron años, las sombras del bosque maldito nunca dejaron de perseguirnos. Y a veces, en mis sueños, escucho el eco de las ramas crujir, como si algo estuviera esperando, observando y recordando.